Bienvenidos a la solución de ejercicios maestros de examen de admisión. Esta es una pregunta típica de la uni. Vamos a ver cómo se resuelve. Nos dicen, indique la secuencia correcta después de determinar si una posición es proposición es verdadera o falsa. Nos dice la primera, la composición de una función par con una función impar es una función par. La segunda, el producto de dos funciones impares es una función impar. Y la tercera es la suma de dos funciones pares es una función par. Bien, vamos a ver qué tanto conocemos las funciones pares y las funciones impares. Vamos a ver la solución. Hay que recordar las siguientes definiciones. F es una función par si y solo si se cumple lo siguiente. Veamos que f evaluado en x es igual que f evaluado en menos x. Esta es una función par para todo x y menos x que pertenecen al dominio de f. O sea, si mientras x pertenece al dominio de f, la función en x es igual a la función en menos x. Esa es una función par. Cuando es una función impar, una función impar es aquella denominada en que f evaluada en menos x es igual al negativo de f evaluada en x. Para todo x y menos x que pertenezcan al dominio de la función. Entonces, f es impar, una función impar cuando f menos x es igual al negativo de f en x. Entonces, dando estas definiciones, vamos a ver las proposiciones que nos plantea. La proposición 1, la composición de una función par con una función impar es una función par. Veamos lo siguiente, en efectos, sean f y g funciones par e impar, respectivamente. F es par y g es impar. Entonces nos dicen que si f es par, entonces se cumple esto. F en x es igual a f en menos x. Y si g es impar, entonces g en menos x es igual a menos g evaluado en x. Entonces nos piden la composición de una función par con una función impar. Veamos acá. La composición de una función par con una función impar, evaluamos en menos x, es simplemente la función de g en menos x. Pero g en menos x es simplemente g el negativo de la función en x, ¿no? Y esto es par. Todo esto es par. Pues g es impar. G es impar, puede ser g par o impar. Si una función que contiene a otra impar o par, la función es simplemente par. Por esto la alternativa 1 es verdadera. La proposición 1 es verdadera. Entonces, f con la composición de f en g, entonces es una función par. Veamos la alternativa, la proposición 2. La proposición 2 nos dice el producto de dos funciones impares es una función impar. Veamos, considerando lo siguiente contraejemplo, vamos a ver. F en x, vamos a poner x al cubo, y g en x, vamos a poner x a la quinta. Dos funciones impares. ¿Por qué dos funciones impares? Porque si yo lo evalúo en menos x, esto va a ser negativo, y va a cumplirse esta función de acá, f en menos x igual a menos f en x. Igual para g de x elevado a la quinta, esto también son funciones impares. Entonces, aquí lo resaltado, f menos x es igual a menos f en x, ¿correcto? Menos f en x. Y g en menos x es menos x a la quinta, sería menos x a la quinta. Esto simplemente es menos g de x. Son funciones impares. Pero si nos dicen la composición, el producto de dos funciones, es otra función impar, veamos. El producto de esta función con esta función es simplemente la función evaluada en x por la función de g evaluada en x. Si esto es x al cubo por x a la quinta, esto nos da x a la octava. Pero x a la octava, cuando yo lo evalúo en menos x, también me da un número de x a octava. Entonces, esta expresión es una función par. En resumen, tenemos acá dos funciones impares cuyo producto es una función par. Por lo tanto, es falso. Porque la proposición 2 nos dicen el producto de dos funciones impares es una función impar. Puede ser una función par.
Veamos la proposición número 3. La suma de dos funciones pares es una función par. Vamos a ver la suma de dos funciones pares. En efecto, sean f y g dos funciones pares. Nos dicen que la suma de estas dos funciones, su valor en x, es f en x más g en x. Y esto también es igual a f menos x más g menos x, pues las dos son pares. Entonces la proposición 3 que nos dice la suma de dos funciones pares es una función par, es correcto. Es correcto. Entonces f más g es una función par, verdadero. Entonces la alternativa sería verdadero, falso y verdadero. Verdadero, falso y verdadero.